Buenos días. Les damos la bienvenida al webcast Hotelería y Turismo, cómo encontrar la resiliencia en medio de la crisis, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio de la herramienta del Q&A ubicada en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas. Las mismas serán contestadas por nuestros expertos durante la sesión o a finalizar de la misma. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Estaremos compartiendo la grabación del webinar y presentación con ustedes por medio del correo electrónico con el que se inscribieron. Sin más, les dejo con Mario Morales, Director Ejecutivo de Innovación y Estrategia para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en este webinar enfocado especialmente en el sector de turismo y hospitalidad. Le hemos llamado Administrando el Presente y Visualizando el Futuro, y lo hemos pensado y diseñado basado en las necesidades puntuales que ustedes como sector tienen en este momento. Y para acompañarnos el día de hoy tenemos un verdadero panel de lujo. Me acompaña Christopher Sabat, que es el vicepresidente de Investment Banking Advisory del área de la práctica de M&A de EY. También me acompaña Alejandro Antillón, que estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes conocen por la cercanía que tiene con el sector. Él es un partner de nuestra práctica de legal en EY y líder del tema de la vertical de real estate. Y también tenemos el gusto que nos acompaña un consultor externo a EY de la empresa Consultour, Maurice Chartier, que tiene una enorme experiencia en el sector, y de verdad que es un gusto que nos haya acompañado el día de hoy. Como les mencionaba, tenemos una agenda que ha sido especialmente diseñada para ustedes en conversaciones que hemos tenido con la dirección de Canatur y los retos que ustedes están enfrentando en este momento. Es decir, este no es un webinar genérico, sino que está hecho a la medida para ustedes. Vamos a empezar con una reflexión inicial sobre el COVID-19, donde Alejandro nos va a explicar cuáles son las características únicas de esta crisis, y luego nos va a hablar cómo afecta particularmente a nuestro sector. Y nos va a decir los 3 horizontes de tiempo por los cuales, en los cuales usted debe estar pensando de forma paralela para sobrevivir y salir fortalecido a esta crisis. Luego Christopher nos va a hablar sobre cómo administramos la parte más del now, de la hora de la crisis, ¿verdad? Cómo manejamos temas de flujo de caja, cómo manejamos temas que tienen que ver con la reestructuración de nuestras deudas, etcétera, ¿verdad? Luego Maurice nos va a hablar de la etapa del Next, preparándonos para la recuperación, y nos va a dar un vistazo de qué está pasando en el mundo, cómo hemos sobrevivido a otras crisis y qué podemos esperar muy particularmente de este sector, y qué consejos prácticos podemos tener para salir adelante. Y luego un servidor, Mario Morales, que dirijo la práctica de estrategia e innovación en EY, les voy a hablar de la etapa del billón, de cómo podemos realmente transformar sus propuestas de valor de su actividad turística y la experiencia del turista en un futuro, para que podamos capturar la demanda que va a venir después de esto. Y vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y poder atender las inquietudes muy particulares que ustedes pueden tener, y que para eso tenemos este panel de lujo que les puede ayudar a contestarlas. Quiero hacer 2 comentarios rápidos. Lo primero, este webinar lo estamos grabando, y si ustedes desean tener acceso a los slides, lo vamos a compartir al final, así que no tienen que estar tomando muchas notas, porque vamos a compartir esto para que ustedes también lo puedan compartir con sus equipos y otras personas. Y lo otro es de que, aunque esto está programado para 2 horas, vamos a tenerlo hasta las 11, tampoco para que sea muy cansado para ustedes. Entonces, vamos a tener 1 hora y media, donde probablemente los primeros 45 minutos vamos a darles este contenido que hemos preparado para ustedes, y el resto lo vamos a dedicar a preguntas y respuestas de ustedes. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Alejandro Antillón, que nos va a hablar sobre
sobre cómo es esta crisis y cómo afecta particularmente al sector. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Mario. Bueno, buenos días a todos. Primero, pues darle las gracias a la dirección ejecutiva de Canatur y a todos los que nos han ayudado a poder montar este webinar que tenemos hoy con todos ustedes. Bueno, yo creo que obviamente todos los que estamos en esta llamada y todo el sector en general está viviendo la crisis, entonces no tiene mucho sentido hablar sobre lo que estamos viviendo. Lo que yo sí creo que es valioso rescatar es que, primero, esta crisis, a diferencia de la crisis del 2009, esto no es una crisis financiera, no es una crisis generada por un sector en particular de la economía, es una crisis que tiene que ver con una situación global que afecta a todas las industrias y a todas las actividades económicas de la misma manera, porque tiene un efecto directo en el comportamiento del consumidor, y ese comportamiento del consumidor a su vez es el que genera la crisis. Y esto, pues obviamente es negativo desde la perspectiva de que no es posible cambiar o tomar medidas para reversar la crisis porque está fuera del control de nosotros como sector, pero es positivo desde la perspectiva de que lo que realmente está generando la crisis es una decisión del consumidor, en algunos casos, como en el nuestro, en el sector turismo, además, por órdenes sanitarias y por órdenes que tienen que ver con tema de salud pública, pero en realidad la crisis no es generada por una falta de capacidad del sector, por una falta de elasticidad de la demanda. La demanda todavía está ahí, lo que pasa es que no se está manifestando por razones que todos conocemos. Entonces, eso nos hace pensar que cuando salgamos de la situación que tiene en este momento a los consumidores en una imposibilidad de llevar a cabo su consumo, la reactivación va a ser muy, muy rápida. Va a ser prácticamente inmediata. Lo que no sabemos todos, por supuesto, es cuándo va a suceder eso, y eso va a depender del comportamiento de la pandemia a nivel global y especialmente en Costa Rica. Pero vemos una perspectiva positiva en la capacidad y en la velocidad de la recuperación una vez que empiece a normalizarse la situación. A diferencia de la crisis del 2008, no hay una causa subyacente financiera que afecte la velocidad y la capacidad de los diferentes jugadores en volver a normalizar sus actividades. Ahora, eso no significa que no es una crisis igual o más seria, porque sí lo es. Hay características de esta crisis que son nuevas para nosotros en el sector, como el impacto que tiene psicológicamente. Entonces, no se trata solamente de poder vender mi servicio, sino de posicionarme como una opción segura y como una opción que respeta los miedos y las ansiedades que pueden tener los consumidores a raíz de esta crisis. Y eso es todo un reto porque nos invita a transformarnos y nos invita a buscar cómo address esos miedos y esas necesidades de los consumidores. Como lo dije anteriormente, tiene un impacto simultáneo en la oferta y en la demanda, pero no es una crisis generada por una falta de elasticidad de la demanda o por una caída en la oferta. Tenemos que entender que está fuera del control de los que estamos en esta llamada y de los actores del sector el poder modificar o acelerar el proceso de recuperación de esta crisis. Por lo tanto, la mentalidad hacia la crisis tiene que ser de resistencia y de buscar la viabilidad del negocio dentro de las circunstancias que actualmente nos están afectando. No sé si tal vez podemos pasar a la siguiente.
En realidad, lo más importante es que este sector, como todos ustedes lo saben, es uno de los sectores más afectados por esta crisis, a diferencia de otros sectores de la economía que, a pesar de que se cierren las fronteras y a pesar de que las actividades se vean disminuidas, son necesarias y completamente indispensables para el quehacer de la sociedad. El sector turismo y el sector es un sector que está enfocado en el ocio principalmente, o en la atención de algunas actividades muy particulares que no son necesariamente indispensables. Entonces, de las primeras sectores que se ven afectados a la hora de tomar las medidas que se han tomado, estamos los que estamos en el sector turismo. La ventaja de esto, que a la vez podría ser considerado una desventaja, es que somos un ecosistema que está integralmente vinculado. Y eso implica que lo que afecta a un elemento de la cadena de valor afecta a todos los que estamos integrados a esa cadena de valor. Y eso lo que hace es que agrava la crisis en el sentido de que es más fácil su transmisión colectiva dentro del mismo sector. Pero por el otro lado, genera una gran oportunidad. Y como lo vamos a ver ahora más adelante, y Mario lo va a explicar, esta misma interconectividad y esta misma naturaleza que tiene el sector, al ser un ecosistema tan integrado en sus diferentes componentes, desde que la persona o el turista decide montarse en un avión hasta que vuelve a su país, o desde que el turista local decide salir de su casa y regresa a su casa, nos da la oportunidad de que podamos tomar medidas como sector para enfrentar la crisis de una mejor manera. Y lo que hagamos todos va a tener un efecto positivo en los demás. Entonces, pues la realidad es que debemos de analizar este tema no individualmente, sino además como gremio. Y las soluciones van a ser más fácilmente implementables si lo hacemos de esa manera. Los tres horizontes que hemos visto y que vamos a analizar hoy son el now, ¿verdad? El ahora, cómo podemos sobrevivir. Yo creo que todos los que estamos en esta llamada, en este webinar, sabemos que en el momento en que se vuelvan a liberar las actividades y en el momento en que la economía vuelva a tomar tracción, la recuperación va a ser muy rápida. Pero nadie sabe con seguridad cuándo va a suceder eso. Entonces, el reto actual de las empresas es sobrevivir este momento. Cómo convertir mi negocio en un negocio viable en el cortísimo plazo, para que cuando logremos salir del now, podamos recibir y aprovechar y participar de las ventajas y del upside que nos va a generar el next y mucho más allá del beyond. Y eso es una realidad. La realidad es que cuando salgamos de esto, el mercado va a regresar con más fuerza y va a regresar con mucha dinamismo. El reto es estar ahí en ese momento. Entonces, el now se convierte en este momento en un elemento de resistencia, de resiliencia y de lograr convertir mi modelo de negocios en un modelo viable dentro de las circunstancias que estamos viviendo actualmente. El next es lo que nosotros llamamos, lo que sigue es cómo adaptarme a lo que estamos diciendo y lo que creemos que va a suceder, que va a ser un levantamiento importante de la demanda, donde vamos a ver a un mercado mucho más dinámico, pero con nuevas realidades, con nuevas características, con nuevas predilecciones del consumidor, con nuevas preocupaciones del consumidor, y que en la medida en que podamos adaptar nuestro modelo
para poder atender esas necesidades de los consumidores y posicionarnos no solo como país, sino como cada uno de nosotros, como una empresa que está a permitir que podamos disfrutar o aprovechar al máximo el mercado que va a generarse después de la crisis. Y después el billón es lo que nosotros consideramos los desafíos transformadores y las oportunidades que van más allá de sencillamente adaptar mi negocio a esta nueva realidad y de estar listo y preparado para cuando el mercado regrese, sino que entendiendo las tendencias y entendiendo las realidades que esta crisis nos ha abierto y manifestado, y es que debemos de ser capaces de transformarnos a una velocidad mucho más rápida que lo que antes considerábamos era necesario. Si algo nos ha generado esta crisis es entender que el mundo y las circunstancias en las que nosotros debemos desarrollar nuestros negocios pueden cambiar radicalmente muy rápidamente y que al estar interconectados de la forma en que estamos globalmente, los eventos que suceden en otros lugares pueden tener un efecto inmediato o en muy corto plazo en nuestras operaciones y en nuestros negocios. Entonces, ¿cómo transformar, cómo imaginar y cómo preparar mi empresa para que ante esta o ante otras crisis que van a venir de otras naturalezas en el futuro, podamos transformarnos y podamos ser resistentes al cambio? Es el reto del billón. Sin más preámbulo, voy a pasarle la palabra a Christopher para que entremos a conversar sobre el now, cómo administrar esa realidad de hoy, cómo convertirme en una empresa que puede sobrevivir esta realidad y ser viable durante esta etapa y lograr entonces llegar al next. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Quiero comenzar planteándoles estas 5 preguntas o dándoles estas 5 preguntas para que ustedes constantemente se las estén formulando para poder administrar esta etapa en la que estamos, que es de modo crisis en el sector turismo. Y es, bueno, la primera es la liquidez de corto plazo, ¿cómo la administro? ¿Con qué cuento? ¿Cómo la administro? ¿Cómo puedo resolver esa crisis de liquidez? Existen alternativas tradicionales para obtener fondos nuevos, recursos frescos, es decir, la alternativa tradicional puede ser bancos o venta de servicios de los que yo daba anteriormente, o más bien existen alternativas no tradicionales de fondeo para generar liquidez. Es decir, con los activos que tengo, ¿cómo puedo generar otras fuentes de ingresos o tengo acceso a fuentes no tradicionales? Como, no sé, puede ser sell and leaseback, que ahora lo vamos a ver más adelante, un alquiler de nuestras instalaciones, etcétera. O sea, pensar fuera de la caja en cómo ir recuperando o cómo ir obteniendo liquidez. Y qué opciones de refinanciamiento tengo con mi entidad bancaria o con otras entidades bancarias. También ir preparándose a eventualmente una apertura de su capital accionario en una compraventa del proyecto, una compraventa de la compañía, una participación accionaria. Es algo que hay que ir planteándoselo desde ahora en caso de que podamos sortear esta crisis y llegar a un punto donde necesitemos una revitalización de los flujos de efectivo y tener la empresa abierta y lista para la apertura de nuevas fuentes de financiamiento o de inversionistas. Y adicionalmente, ¿cómo me preparo para cuando se retorne ese balance de la oferta y la demanda? Que esa preparación no se hace de la noche a la mañana, sino se va haciendo poquito a poco.
sino que lo veamos con temas de protocolos, que hay que ir practicándolos hoy con nosotros los nacionales para llegar a un punto donde comencemos a recibir a los turistas internacionales y tengamos esos protocolos bien afilados y bien trabajados. Adelante, Mario, por favor. Ahora, les queremos dejar también unas ideas de temas que tienen que estar visualizando y tomando en consideración constantemente. Algunos son positivos, otros son aspectos que hay que simplemente tomarlos en consideración y que pueden tener algún efecto en nuestras empresas y en nuestras operaciones. Lo primero es el tema del petróleo y los precios del petróleo, la demanda. Se prevé que el precio del petróleo va a estar deprimido durante varios meses y cuidado que no años. La demanda quedó sustancialmente, esto es positivo para turoperadores, por ejemplo, de temas de cuadraciclos, por ejemplo, para todos los que estamos en temas de transporte, eso va a contribuir al menos a que no se incremente el precio de los combustibles. Reputación y confianza es clave. La reputación de Costa Rica como un destino turístico ha sido uno de las puntas de lanza. El que los protocolos estén bien afilados y que esa reputación, esa confianza que nos hemos ganado se mantenga durante esta pandemia puede ser un factor que nos dé mayor competitividad a nivel internacional y dentro de los diferentes hubs que hay en Costa Rica, también que le dé mucho más músculo para sortear esta crisis. La cadena de suministro, eso ha cambiado radicalmente. Y donde se ha visto más, donde es más palpable es en que ahora las compras mediante el Internet o las compras donde se están, por ejemplo, saltando al intermediario, llámese inclusive al mismo supermercado, se ha catapultado en los últimos meses. En turismo, en general, todavía no hemos entrado a esa etapa, no obstante son lecciones que tenemos que ver de otros sectores, como por ejemplo el alimenticio o la misma venta de retail, de ropa, que muchos están saltando al intermediario, a la tienda o al supermercado. Entonces, comencemos a analizar lo que pasa en otros sectores e incorporémoslo en nuestra cadena de suministros. Los reguladores se van convirtiendo se van poniendo cada vez más flexibles. Por ejemplo, en temas impositivos, de cero es igual a cero, es decir, el gobierno poco a poco va a ir entendiendo, le ha costado muchísimo, pero poco a poco va a ir entendiendo de que si no hay sector turismo, no va a tener cero de ingresos de impuestos, y es el equivalente a no cobrar impuestos durante los próximos 3 o 6 meses y ayudar al sector turismo puede ayudar a revitalizar. Eso es un ejemplo. Ya han hecho algunos esfuerzos, muy probablemente van a ir otros esfuerzos. Todo eso hay que incorporarlo a nuestro plan de administración de modo crisis y en los siguientes meses. Importante el tema de liquidez y financiamiento, ya lo mencioné como una de las preguntas, pero el tener muy claro con qué liquidez se cuenta y con qué liquidez vamos a contar, es decir, hacer proyecciones. Ahorita lo vamos a ver en más detalle, unas ideas que les vamos a plantear es clave porque hay mucha presión en términos generales sobre la liquidez. ¿Por qué? Porque existe riesgo creciente de impagos. Acordémonos de que en este momento los bancos son potencialmente también un sector al cual está vulnerable. No solo es el sector turismo el que tiene problemas para poderle pagar a los bancos, son muchos los sectores que tienen problemas. Entonces, el sector bancario es un sector que está siendo golpeado y por ende hay que esas presiones de liquidez se están trasladando al sector bancario. Y por ende se está incrementando como oportunidad el aumento de créditos privados. Es decir, existen personas que tienen liquidez
y que están dispuestos a asumir cierto riesgo, proporcionando financiamiento en las diferentes industrias, y la industria del turismo es una que se va a ver beneficiada, digamos, de ese apetito de riesgo de créditos privados. Obviamente tienen un costo diferenciado al bancario, pero bueno, es algo que hay que tomar en consideración. Adelante, Mario, por favor. ¿Por qué es importante? Esto nada más es digamos, una representación gráfica. Nosotros estamos en un momento donde nos estamos acercando a ese punto de inflexión, un punto donde hemos pasado una crisis, y donde cuando lleguemos a ese punto bajo de la curva, y comience el incremento en la demanda, ahí lo importante va a ser haber podido, como dijo Alejandro, sobrevivir durante este periodo de tiempo, hacer viable el negocio para poder reestructurarnos y eventualmente, por medio de una venta, de un levantamiento de capital, de una reestructuración de la deuda, poder obtener recursos frescos para poder entrar al rebote y a la reinvención. Porque si vemos que va a haber un rebote y una reinvención del sector como un todo. Ahora, decir esto en un gráfico es relativamente sencillo. ¿Qué ideas les damos nosotros como para poder llegar a ese punto de inflexión, digamos, tomando en consideración la liquidez que tenemos actualmente? Adelante, Mario. Lo primero es que tenemos que hacer una previsión diaria de la liquidez, y nosotros proponemos hacer una proyección de 13 a 13 semanas. Hacer un flujo de caja para las próximas 13 semanas y volverlo a revisar la siguiente semana y volverlo a revisar la siguiente semana y volver a hacer una proyección a 13 semanas. Eso es para saber con qué tenemos y qué contamos. Y eso es para uso interno. Eso es para saber y poder administrar lo poquito que tenemos, y si nos cae un centavo, saber en qué lo vamos a utilizar durante las próximas 13 semanas. Con base en esto, hacer unas proyecciones un poco más a largo plazo. Aunque es muy difícil preverlas, hay que hacer esas proyecciones a largo plazo. ¿Con qué sentido? Con el sentido de comenzar a entender qué es lo que necesitamos para poder echar a andar el negocio. Y a esas proyecciones agregarle potenciales escenarios de ocupación, si es un hotel, de uso de mis activos, si soy un tour operador o una agencia de turismo, cuántas personas o cuántos grupos puedo comenzar a atraer, cuántos paquetes puedo comenzar a atraer. Entonces, un escenario conservador, moderado, optimista, que desemboquen en una simulación y en un impacto de los KPIs o covenants financieros. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que acercarnos a los bancos con información. Y hay que acercarnos a los bancos con información bien estructurada y bien organizada. Demostrarles a los bancos o a los potenciales inversionistas que nosotros tenemos control de la hora, de qué es lo que estoy necesitando yo hoy y mañana y esta semana, que tengo control de cómo estoy visualizando yo desde el punto de vista financiero mi empresa para los próximos meses, 6 meses o un año. Le demuestro que tengo control sobre los potenciales escenarios, que le demuestro que efectivamente yo estoy consciente de que existe un escenario pesimista, y sobre eso yo construyo los diferentes escenarios, y que estos son los impactos en los covenants financieros de la razón de deuda o de lo que esté incorporado en los diferentes contratos bancarios. Y eventualmente, entender cuál es la valoración de mi empresa y los temas de continuidad de mi empresa. ¿Por qué? Porque eventualmente puede ser una opción, definitivamente, traer un inversionista a la mesa. Y ya sea para un banco o para un inversionista, el tener las proyecciones y el demostrar que tengo control y que sé cuál es mi escenario, mi peor escenario, demuestra
da confianza a la persona a la cual yo me estoy acercando. Buenos días, saludos a todos, muchas gracias Christopher. Continuando con lo que llamamos el Next, en este caso un poco queremos plantear algunas inquietudes que son comunes en este tipo de crisis, especialmente en esta por todas las razones que se han explicado anteriormente. De las inquietudes más obvias es cuánto tiempo se espera que se recupere el sector, cuáles segmentos del sector se van a recuperar primero que otros, en el caso de los hoteles si se va a recuperar primero la tarifa o la ocupación. Y tal vez para poner esto en contexto, y ahora lo vamos a ver en unos gráficos que les vamos a compartir seguidamente, no hay, como es natural, entender en este caso una forma de predecir este futuro, pero sí nos permiten los antecedentes de otros eventos que han sido distintos, poder plantear algunos escenarios de recuperación. Entonces, la primera reflexión que ya se ha comentado al inicio, la explicó Alejandro, es que esta crisis pues, no se compara con eventos fuertes como fueron los ataques terroristas de las Torres Gemelas en Nueva York. Tampoco se compara con la crisis financiera de entre el 2007 y 2008. A pesar de eso, pues sí tenemos y les vamos a compartir algunas estadísticas al respecto. Vamos a ver, en el mercado de los Estados Unidos, que es de los mercados donde más se llevan estadísticas de la industria y el sector, lo que hemos estado monitoreando son las proyecciones de recuperación de la industria. Y cuando hablamos de la recuperación de la industria, especialmente la hotelería, nos referimos a la métrica del RevPAR, que es el ingreso por cuarto disponible. Y básicamente las últimas proyecciones que se están haciendo para el mercado estadounidense es de una caída para el año 2020 del 53%. Que representa casi 2 veces la caída que se experimentó en las crisis del 2001 y la crisis del 2007-2008 combinadas. Y eso lo vamos a ver ya más gráficamente muy pronto. En relación al periodo de recuperación, se estima que va a oscilar entre 3 y 5 años y las proyecciones de estos años son muy variantes dependiendo de las fuentes que uno consulte, pero básicamente hemos visto que para el caso del mercado estadounidense se está moviendo entre 3 y 5 años y cuando hablamos de recuperación, vale la pena aclarar que no significa que hasta dentro de 3 o 5 años se va a empezar a experimentar una recuperación, sino que dentro de 3 o 5 años estaríamos a niveles de RevPAR pre-crisis de COVID-2019. Pero la recuperación se va a iniciar antes y también lo vamos a apreciar más claramente con los gráficos que tenemos seguidamente. Otra reflexión en el caso de los hoteles, lo que se ha visto en las crisis pasadas es que la ocupación se recupera de primero y la tarifa promedio se recupera seguidamente de una forma más lenta y gradual. Y por lo general la métrica en este sentido es que la tarifa le toma el doble del tiempo de recuperarse que la ocupación promedio de los hoteles. Un aspecto importante también de mencionar desde el punto de vista positivo es que con este tipo de crisis se da una pausa en la oferta de nuevos proyectos que venían en desarrollo. Evidentemente esto no es 100% positivo porque puede significar o significa una pausa, digamos, en la inversión extranjera directa, pero para los empresarios y empresarias que siguen adelante, significa menos oferta compitiendo durante un plazo de tiempo X. Entonces, en el caso de los hoteles, ¿verdad? Es muy común que cuando se viene ese tipo de crisis, por ejemplo, el financiamiento para nuevos proyectos, se congela y se financian posiblemente muy pocos proyectos comparado a lo que se pensaba financiar antes de la crisis. Entonces, esto puede ser un alivio temporal de varios años para el sector. Y la última reflexión de esta filmina tiene que ver con los segmentos. Los segmentos básicamente se espera que se recuperen primero el de ocio, segundo, el segmento viajero de negocios y de último, el segmento de grupos, lo cual para el caso de Costa Rica concretamente, el hecho que nosotros tengamos una excelente oferta de actividades de ocio
es una gran oportunidad para poder reactivar todo lo que Costa Rica ha sido conocido en el mundo, entre eso los tours, el ecoturismo, el turismo de bienestar, el turismo médico. Entonces, esto es, en el caso de Costa Rica, se podría ver como una oportunidad muy interesante para poderla aprovechar. Siguiente, por favor. Gracias. Acá tenemos lo que les comentaba previamente. Es una gráfica muy directa para comparar cuál fue la caída que se experimentó en la crisis del 2001, la del 2009 y la proyección que se hace para este año en la caída del RevPAR. En el año 2020 de nuevo, estos son estadísticas para el mercado estadounidense, pero pueden ser relevantes para tener una idea. Y lo que decíamos en la filmina anterior es que básicamente la proyección de caída de este año es más del doble de la combinada de la caída del 2001 y del 2008 y 2009 juntas. Siguiente, por favor. Gracias. Acá tenemos en esta gráfica cómo se comportó la ocupación durante algunas crisis del pasado que fueron significativas. Tenemos en la parte inferior del gráfico 4 eventos que los quiero explicar brevemente para nada más recapitular de en qué consistieron. El tema del SARS de Toronto fue durante el año 2002 al 2004 en 26 países, 8,000 casos positivos. Evidentemente fue un evento de mucho menor alcance, pero fue, digamos, significativo en la historia pasada del sector de la industria de la hospitalidad. Tenemos el evento de las Torres Gemelas de septiembre 11 en Nueva York. Tenemos la crisis financiera de Nueva York, que ya todos conocemos, 2007, 2008 y 2009. Y finalmente, en la última comparativa tenemos la burbuja que llamábamos de las empresas.com, que se dio hacia finales de los años 90 y terminó en el año 2000. Entonces, básicamente lo más relevante que queremos destacar con esta gráfica es que hubo un rebote bastante rápido, como han comentado previamente, en relación a la ocupación. Es decir, en esas previas crisis se recuperó la ocupación entre 6 y 14 meses. Lo cual consideramos fue relativamente rápido. Y para finalizar, ya sabemos que la tarifa es lo que se recuperó pues, de último, en el caso de los hoteles. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué oportunidades pueden seguir en el sector de hospitalidad? Y tratar de enmarcar también un poco esto para el caso de Costa Rica, ya que hemos invitado en esta ocasión a los afiliados de Canatur. Y nos interesa hacer un énfasis en especial en el caso de nuestro país. Pero vamos primero de lo general a lo de Costa Rica. En el mundo se espera que los hoteles que tienen una afiliación a una marca internacional, ya sea vía un contrato de administración o franquicia, estamos hablando de cadenas ya conocidas, Marriott, Hilton, Accor, Hyatt, en comparación a formas de hospedaje no convencional, como por ejemplo casas de alquiler, se espera que haya una diferenciación importante entre ambos tipos de hospedaje y se vea un poco más fortalecido el hospedaje convencional sobre los no convencionales. Y eso tiene que ver con la capacidad de implementación de protocolos sanitarios muy estrictos. Es decir, ya prácticamente todas las cadenas hoteleras, como ustedes saben, han anunciado protocolos sanitarios importantes. Lo mismo lo ha hecho Airbnb y otras formas de casas de alquiler, pero la capacidad de documentar y probar que esos protocolos se llevan a cabo, pues se estima pues, que son más fuertes o son más confiables en el caso de las cadenas. Entonces, por eso se está previendo una readecuación del market share o del mercado entre estos dos. Seguidamente, nos parece que en el caso sobre todo en Costa Rica, existe una oportunidad muy interesante para crear y mercadear protocolos sanitarios, integrando todos los aspectos de la cadena de la experiencia del turista. Es decir, desde que el turista arriba al país, es transportado a su destino final, llámese un hotel u otro lugar, y durante toda la estadía y durante las actividades que suelen tomar en nuestro país.
llámese tours u otras actividades en nuestro país. Entonces, lo hemos hecho antes, lo hemos hecho exitosamente. Costa Rica ha tenido un gran posicionamiento en el pasado, ya lo sabemos. Costa Rica sin ingredientes artificiales, por ejemplo. Pero a nivel del sector privado, ¿verdad? También pensamos que cada empresario y sector puede crear sus propios protocolos y poderlos comunicar y mercadear para que le dé una cierta ventaja competitiva. No esperar que sea necesariamente una iniciativa únicamente pues, de las entidades gubernamentales, sino que creemos que el sector privado debe y puede hacer su tarea por este lado. Adicionalmente, en Costa Rica, por ciertas características que ha tenido nuestra industria por las últimas décadas, pensamos que tiene una ventaja de posicionarse cuando se dé el rebote que todos esperamos y creemos que se puede dar. Primero, es un destino que se considera seguro, gracias en gran parte al sistema de salud robusto que cuenta nuestro país. Segundo, tenemos una gran oferta de hoteles de alta densidad, hoteles boutique, lo cual en este entorno del COVID-19 nos hace pensar que los turistas van a preferir quedarse en hoteles donde no están aglomerados, y afortunadamente nuestra oferta hotelera en este sentido está bastante madura y me parece, o nos parece que los segmentos de hoteles boutique pueden ser particularmente beneficiados a la hora de que se dé el rebote en nuestra industria. Además, ofrecemos una amplia variedad de actividades al aire libre, ¿verdad? Somos famosos en el mundo por los ecotours, por el ecoturismo, el turismo de bienestar, el turismo médico. Entonces, ese ADN que nos caracteriza nos permitiría crear un posicionamiento más diferenciado en relación pues, a otros países competidores en el sector turismo. Finalmente, queríamos compartir muy rápidamente con ustedes también la oportunidad de hacer un rediseño administrativo y estratégico de negocio, ya sea un hotel, ya sea una empresa tour operadora. Y con esto queremos compartir algunos ejemplos prácticos que podemos profundizar en la sección de preguntas y respuestas hacia el final. Pero para citar 2 o 3 ejemplos, creemos que vale la pena cuestionarse y estamos seguros que muchos de ustedes ya lo han hecho y ahí, por ejemplo, conviene o no conviene hacer ciertas actividades, delegárselas a un tercero, lo que se conoce como outsourcing, un outsourcing de la parte contable financiera, un outsourcing de la parte de mercado y ventas, la parte de compras, toda la gestión de proveeduría y compras, si se pueden hacer de una forma centralizada, incluso entre hoteles pequeños y medianos, agruparse para lograr ciertas sinergias. En la parte administrativa, todos sabemos que sus empresas pueden tener cargas importantes en la parte de gerencias y supervisores, lo cual puede implicar una necesidad de hacer una fusión de puestos, rediseñar funciones. Y bueno, sabemos que no hay en esto recetas genéricas y lo importante acá es hacer un diagnóstico individualizado y poder hacer recomendaciones personalizadas. Muchas gracias. Siguiendo con el tema del Next, o cómo en el momento donde se dé esa inflexión, cómo obtener recursos, recursos frescos para poder afrontar ese rebote, para poder aprovechar ese rebote que Mauricio acaba de mencionar, esa oportunidad que consideramos nosotros se va a generar con la ventaja competitiva que tiene Costa Rica con respecto a otros países cercanos a nosotros. Y una de las alternativas, como les mencioné, es la reestructuración financiera. Y aquí queremos no ir a través de toda la filmina, sino que les voy a ir dando voy a dejarles ciertas ideas y después vamos a pasar pues toda la presentación. Es que lo importante de esta reestructuración financiera es generar una estrategia para ir a acercarnos al banco y decirle al banco, vea, esta es la estructura que nosotros necesitamos por estas razones. Por eso les mencioné que la base de todo esto era generar esas proyecciones financieras, generar esa información que va a ser clave
para poder decirle al banco, esta es nuestra capacidad de pago y estos son los flujos del negocio. Y este es nuestro testeo de estrés, estas son nuestros escenarios, y así está mi empresa, así yo visualizo mi empresa una vez que ahora se abra el turismo. Y sí, esto tiene una razón histórica, de que durante 3, 4, 5 meses la ocupación fue cero, acumulé estas deudas, tuve que generar estos pagos, me quedé sin esta liquidez, en este momento, esta es mi situación actual y la proyección se vislumbra de esta forma. ¿Ok? Entonces, comenzamos con un diagnóstico express, pero está basado en esas proyecciones financieras. Con base en eso, hacemos un diseño de acuerdo a nuestra capacidad de pago. Y hacemos ese plan de reestructuración. Es más, vamos y se lo presentamos al banco. No, es cuestión de ir a mostrarle y a pedirle al banco qué es lo que necesitamos. Es decir, yo lo que tengo posibilidad de pagar a una ocupación de X es tanto. Si me llegan tantos clientes a utilizar los cuadraciclos, si me llegan tantos clientes a utilizar el canopy, etcétera, lo que tengo capacidad es de tanto. Y después viene ya ahora sí la parte de la implementación. La implementación tiene un componente muy importante y es lo que le llaman los bancos el análisis crediticio o la debida diligencia que va a hacer. Ellos van a tomarse su tiempo en analizarlo. Entonces ese proceso no creamos que va a ser sencillo. Los bancos van a analizar y van a profundizar bastante para después pasar a esa negociación de términos y condiciones financieras. Y esas condiciones financieras, la idea es que nosotros previamente con ese plan de reestructuración, con mostrarles cuál es nuestra capacidad de pago, pues sea un poco más fluido. Y sea con base en la mayor cantidad posible, que sea con base en nuestra estructura, en nuestras necesidades y en lo que nosotros visualizamos del negocio. Por eso, de nuevo, insisto, es clave que todos tengamos esas proyecciones financieras, que tengamos esos escenarios, que entendamos cuál es nuestra capacidad de pago para ir a enseñársela a los bancos y poder nosotros más bien ir con el control de la información con el control de lo que queremos una vez se abra el turismo a nivel nacional, pero principalmente a nivel internacional. Adelante. Lo segundo es el levantamiento de capital, como les introduje al inicio. Una opción son fuentes alternativas de fondeo, o sea, no pensar solo en temas bancarios, sino incorporar un inversionista que tenga efectivo y que nos incorpore capital fresco para fortalecer el negocio, para hacer esas adiciones de activo fijo o esas inversiones que necesitamos para revitalizar el negocio. Puede ser para incorporar algunas mejoras en nuestras instalaciones o en nuestros equipos, en nuestros activos para cumplir con los protocolos sanitarios y que la ventaja competitiva que tiene el país la tengamos nosotros también al nivel individual de nuestras empresas. Y digamos, la metodología que nosotros proponemos en EY es la misma. Hay que hacer un diagnóstico, hay que ir a promocionar y hay que negociar ese levantamiento o a ese nuevo inversionista. De nuevo, ahí lo importante es tener esas proyecciones financieras, entender cuál es nuestra estructura que le vamos a ir a ofrecer a ese inversionista, cuál es la valoración del negocio que tenemos nosotros. Identificar inversionistas que sean afines a nosotros, que tengan una visión del negocio, una visión de la industria afín a nosotros, y de nuevo entrar a ese proceso de diligencia que también va a ser exhaustivo, que también van a revisar nuestros números, que nos van a cuestionar bastante, pero es estar preparados a todos esos cuestionamientos que nos van a hacer los bancos y en este caso potenciales inversionistas, para luego llegar de nuevo a esa negociación de esos términos y condiciones en el cual ese inversionista va a colocar el dinero en nuestra empresa y en el cual nosotros vamos a invertir ese dinero y a demostrarle a ese inversionista que tenemos control sobre nuestras operaciones y sobre nuestro negocio. Esta es otra fuente de financiamiento que le dejamos ahí a ustedes para que comiencen a evaluarla. Otra adicional, adelante Mari, por favor.
O tradicional es lo que le llaman en inglés los sell and leaseback, o traducido al español es la compra de un bien inmueble, pero con un alquiler de por medio. Es decir, para los hoteleros o las personas que tengan tal vez algún restaurante y sean dueños de su inmueble, tienen la posibilidad de ejecutar esta opción, y es decirle a un inversionista: yo le vendo a usted mi propiedad, yo le vendo mi inmueble, pero ese fondo inmobiliario, ya sea privado o público, adquiere ese activo e inmediatamente, en el mismo día, en el mismo momento, se firma un contrato de alquiler, contrato de arrendamiento. Entonces, lo que se está haciendo ahí es haciendo líquido el 100% del valor del inmueble que tenemos. A diferencia de un préstamo bancario donde nos prestan el 50 o 60% del valor del inmueble, aquí nos podrían prestar hasta el 100%, o perdón, nos darían dinero por el 100% del valor del inmueble. Y yo dueño de ex dueño de ese inmueble, yo mantengo el control operativo sobre el inmueble, porque tengo un contrato de alquiler a los términos de arrendamiento que me permite pagar ese arrendamiento, pero además mantengo control sobre la operación, sobre la calidad del inmueble, y mantengo la operación donde usualmente ha estado mi operación. Con esto generamos liquidez, con esto hacemos líquido ese activo, y podemos utilizar esa liquidez en varias situaciones. Puede ser para repagar deuda que era cara, deuda que tal vez no era cara, pero estaba a corto plazo, o para reinvertirlo de nuevo en mejorar mis instalaciones, para mejorar mis protocolos sanitarios, o hacer las inversiones de capital de trabajo, y poder comenzar a aprovechar ese incremento en la curva de demanda que estamos previendo. Muy bien, Christopher, muchísimas gracias por compartir esas opciones de financiamiento, pues, que tienen las empresas del sector turístico ante esta situación tan retadora. Les agradecemos mucho las preguntas que nos están haciendo en la pestaña de Q&A. Por favor, sigan poniendo sus preguntas, porque vamos a hacer un esfuerzo por tratar de contestarlas todas. Ahora, hablemos de esta etapa. La crisis es un proceso, y como proceso vamos pasando por diferentes etapas. Obviamente, si no resolvemos el hoy, si no sacamos agua al bote, no vamos a llegar al destino, ¿verdad? Sin embargo, claramente nos avecinamos a lo que se ha venido a conocer como un nuevo normal. Y nosotros pensamos que este es el momento donde todas las empresas del sector turístico necesitan hacer un ejercicio de ponerse en los zapatos de sus consumidores, en los zapatos de sus clientes, y ver cómo eso cambió, cómo cambiaron sus necesidades, sus prioridades, sus emociones, sus miedos, y cómo eso tiene, digamos, un impacto en su propuesta de valor, en la experiencia de servicio que usted da, y cómo usted tiene que transformarse para atender esas nuevas necesidades, esa nueva normalidad. Entonces, a la derecha están sus segmentos de consumidores. Tal vez no van a ser los mismos que han sido necesariamente toda la vida, y a su izquierda está su propuesta de valor, y me gustaría llevarlos por una especie de viaje de cuáles son los cambios que vemos que deberían que están sucediendo. Entonces, veamos. El COVID-19 ha traído una serie de cambios en los segmentos de consumo. Alejandro, bueno, número uno, va a haber una mayor sensibilidad al precio. Obviamente, la gente en muchas empresas, por lo menos lo que hemos vivido en Costa Rica, para no despedir gente, se han empezado a gastar las vacaciones. Entonces, la gente no tiene tampoco vacaciones acumuladas, ¿verdad? Estamos viendo, obviamente, una aceleración de un cambio en la filosofía de vida, digamos, donde estamos valorando más las experiencias sobre las posesiones. Probablemente creo que la gente va a estar más interesada en hacer un viaje de ocio que en cambiar de carro, obviamente. Una altísima necesidad por recreación y salud mental, un deseo de estar al aire libre luego del confinamiento en que hemos estado, para despejarnos y contacto
con la naturaleza, que conecta muy bien con lo que Maurice nos decía, que son las fortalezas de Costa Rica, el ecoturismo, evidentemente una alimentación sana. Y creo que un cambio en nuestra filosofía hacia la globalización, donde le vamos a dar más apoyo a lo local y la comunidad, que es algo sobre lo que podemos como empresarios turísticos capitalizar en este momento, la solidaridad del costarricense para las empresas turísticas. Yo personalmente me gustaría estoy desesperado por empezar a salir, ir a algún hotel donde me sienta seguro y me despeje de todo este estrés y ansiedad que nos ha provocado esta crisis, ¿verdad? Entonces hay grandes oportunidades. Evidentemente, como Maurice nos lo estaba mostrando, o sea, hay que segmentar de una forma diferente el mercado como lo hacíamos antes. Hoy tenemos claro que son los millennials los que están deseando salir de la cuarentena, de los encierros, para viajar. Entonces tenemos que ponerle mucha atención a los millennials. Evidentemente el turismo local por las restricciones de viajes y el turismo de ocio o de recreación. Esperamos, digamos, o podemos imaginarnos que los segmentos de negocios, de conferencias y de grupos probablemente van a ser más lentos en regresar, como nos decían nuestros compañeros expertos. Ahora, pongan atención a esto. Realmente estamos viendo que en las necesidades del cliente están surgiendo 4 puntos de dolor fundamentales para los cuales usted debe rediseñar su propuesta de valor. El primero, obviamente, es el miedo a contagiarse. La gente estamos muy temerosos al contagio, definitivamente. Va a haber un altísimo estrés por cualquier tipo de viaje, ¿verdad? Y pensamos que el consumidor va a tener una menor tolerancia a fallas. O sea, si yo llego, por ejemplo, a un hotel y voy a hacer el check-in, yo quiero que ese check-in sea digital, sea sin contacto, y probablemente no voy a estar dispuesto a hacer fila o a esperar cualquier falla. Y en general, una falta de confianza generalizada, digamos, sobre las otras personas. No sé si están contagiadas o no. Entonces, eso nos lleva a que usted piense hoy en la propuesta de valor que usted le está ofreciendo a los clientes, cómo tiene que, por ejemplo, adaptar sus precios a estos nuevos segmentos de consumidores. Probablemente dar cancelaciones flexibles, a diferencia de antes, para que la gente sienta más facilidad de utilizar sus servicios, ¿verdad? Piensen cómo todas las interacciones con su nuevo consumidor las podemos hacer sin contacto, contactless. Cómo los pago, los hago sin contacto, cómo hago check-in sin contacto, check-out sin contacto, etcétera, ¿verdad? Obviamente, importantísimo enfatizar el tema de cómo yo puedo aumentar la relajación que mi cliente siente, esa seguridad, para contrarrestar esos puntos de dolor. Indudablemente, aunque suene repetitivo, los protocolos de limpieza de las certificaciones es algo que es fundamental en esa nueva propuesta de valor. La experiencia tiene que ser impecable. Sorprendentemente, a pesar de que todo es más retador, hoy tenemos que ser más finos en eso. Y evidentemente repensar muchas cosas. Solo para poner el ejemplo de un hotel, ya probablemente no va a poner tener el buffet, voy a tener que tener opciones de grab and go, voy a tener que dar room service y todos los servicios alrededor de tours, gimnasios, saunas, spas, piscinas, salones, deberían ser repensados, ¿verdad? Y obviamente es una gran oportunidad para tener alianzas con hospitales y doctores para darle más seguridad a ese turista de que en caso de que suceda algo, estamos preparados, ¿verdad? Y obviamente va a haber que remodelar lobbies, zonas comunes o las instalaciones de mis oficinas para que se adapten a este nuevo consumidor. Eso nos lleva a un tema que consideramos que es la gran oportunidad que tiene hoy el sector turístico costarricense, que es cómo repensar la experiencia del turista post-COVID-19. Y para eso tenemos que ver toda la película. Yo creo que, digamos, si vemos al turista aquí al lado izquierdo, la experiencia sucede mucho antes del tour, mucho antes del canopy, mucho antes de ir a andar en caballo. Sucede antes de la visita a través de todos los puntos de contacto digitales, de mercadeo. Obviamente sucede durante la visita y sucede después de la visita. Entonces, la gran pregunta es cómo disminuimos el miedo y aumentamos la confianza en cada uno de esos, llamémosles, momentos de la verdad que el turista enfrenta desde antes de que salga de su casa. Entonces, en esa película que le llamamos El viaje del cliente,
que muchas veces, para ser sinceros, en nuestro país sucede al azar, o sea, no se diseña, como dicen mis amigos los abogados, con premeditación, ¿verdad? Alevosía y dolo, ¿verdad? Uno debería pensar cómo diseño esa experiencia de servicio, pero más allá de mi servicio individual, si no pienso en toda la cadena de valor y pienso en todo el ecosistema para desde que yo llego al aeropuerto, para que durante el transporte, durante el hotel, durante el tour, durante cada uno de los restaurantes, cada momento de la verdad, yo sienta la seguridad. Es como, imaginémonos la famosa cadena de frío. Cuando yo transporto un producto que necesita tener una cadena de frío, yo necesito que ese producto no se rompa esa cadena de frío para que no se deteriore el producto. Pues lo mismo va a ser ahora, y la gran oportunidad que nosotros estamos viendo es que Costa Rica, que antes compitió como un destino sin ingredientes artificiales, hoy se posiciona como un destino, como una experiencia segura de viajar. En el pasado ustedes se han reposicionado y hoy toca volverlo a hacer. Entonces veamos algunos ejemplos de cómo podríamos repensar nuestras experiencias de servicio de cara al COVID-19, ¿verdad? Obviamente, imaginemos en los aeropuertos va a haber cabinas de desinfección, ¿verdad? Y claramente vamos a ver de que va a surgir un pasaporte de inmunidad donde gente que ya ha sido contagiada, de pronto los países desarrollados, cuando ya se empiece a distribuir las vacunas, la gente va a tener un pasaporte de inmunidad, entonces va a haber que segmentar a la gente con base en eso, ¿verdad? Obviamente ya las líneas aéreas están trabajando muy fuerte en rediseñar sus cabinas, porque no pueden operar simplemente dejando un asiento en el medio, no alcanza, el modelo de negocio no da para que no podamos viajar con el avión lleno, por lo tanto va a haber que buscar formas creativas e ingeniosas de meter a gente en un avión de forma segura y desde ahí va a empezar la experiencia del cliente. Y vean lo importante que es literalmente reimaginar toda mi experiencia de servicio de cara a esta nueva realidad. Y ahí donde no podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos en el parálisis análisis. El empresario turista del sector turista tiene que ser muy creativo y empezar a trabajar esto ahora, ¿verdad? Evidentemente, en todos los puntos, por ejemplo, cuando hablemos en transporte, los taxis, si usted cuando lleva a la gente en su tour, ¿cómo le damos esa tranquilidad para que sienta que tiene, obviamente, el distanciamiento que se necesita? Obviamente los hoteles van a tener que repensar todos los momentos de la verdad, desde el check-in, check-out, el mismo uso de los ascensores y las áreas comunes, ¿verdad? Y aquí me gustaría poner este ejemplo que Maurice mencionó, que son las certificaciones de limpieza. Estamos viendo cadenas como Hilton que hicieron una alianza estratégica con Lysol y crearon este nuevo estándar de limpieza que se llama Clean State, que está llevando los estándares de limpieza elevando la barra a otro nivel. Costa Rica tiene la oportunidad de crear un estándar al más alto nivel y ojalá que sea superior al de nuestros consumidores y mercadearlo para dar esa confianza. Y es un estándar que deberíamos usar todos los hoteles, definitivamente. Y cómo tenemos una experiencia contactless, pero tenemos que darle esa confianza al turista. Estoy seguro que el sector ya está trabajando en esto, pero el gran reto, digamos, que yo le lanzo es, está bien, tenemos un estándar de estos, pero de pronto el turista internacional no sabe quién es Sinteco. ¿Cómo le damos a esto una marca global que le certifique, le dé confianza que estamos al más alto nivel de estas cadenas internacionales que Maurice decía que probablemente por estas certificaciones a tan alto nivel tienen mayor probabilidad de recuperarse más rápido? Vean qué maravilla este restaurante en Ámsterdam, donde, y esto le estoy hablando hace bastantes semanas, empezaron a crear estas cabinas o invernaderos para que la gente en su burbuja social pudiera interactuar y con obviamente los meseros y todo el mundo con altos niveles de estándares. Este restaurante ya está buqueado para los próximos 6 meses. Es una locura, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ser de nuevo imaginativos, creativos, para crear soluciones que le den a la gente confianza y que más bien revertamos esta situación? Vean ustedes, cuando yo hablo de reimaginar, estos hace unas pocas semanas en Berlín, alguien que se dedicaba, y esto es para darle un poco de esperanza al sector, porque lo siento un poco alicaídos, no es para menos, pero es un momento donde tenemos que ser realistas, pero también tenemos que ser optimistas.
Esta es una empresa de conciertos que no podía dar conciertos y se le ocurrió la genial idea de alquilar un lugar mucho más grande, inclusive han alquilado hasta aeropuertos y han hecho conciertos al aire libre cada uno desde su carro. Es una cosa realmente fascinante. Ese es el tipo de pensamiento, actitud y visión que necesitamos nosotros en este momento en el sector. Obviamente, tour operadores, ¿verdad? Es usarla, digamos, rediseñar toda su experiencia. Digamos, esto que hablábamos de los cuadraciclos o el canopy, ¿cómo hago que mi tour sea totalmente para mantener el distanciamiento social? Obviamente con formas creativas. Y vean aquí algunas cosas que pueden ser bastante interesantes. Aquí vemos a esta gente a la izquierda teniendo un tour, ¿verdad? Increíble con estos salvavidas y la pregunta es, ¿toca ser creativo o este spa con los más altos estándares de limpieza? Entonces, de nuevo, los invito a ser muy creativos, a repensar su propuesta de valor y toda la experiencia de cliente, pero hacerla de una forma encadenada. Entonces, probablemente esa experiencia que ustedes ven ahí, la oportunidad que tenemos es hacer algo que no hemos hecho nunca, que es que no sea diferente la experiencia del taxista, del tour operador, etcétera, y que ojalá hagamos paquetes para vender los servicios de una forma todo incluido, integrado y apoyarnos entre todos, ¿verdad? Evidentemente hay 4 palancas fundamentales que van a ser esenciales para rediseñar esta experiencia. Primero, todos los estándares de protección. Segundo, las certificaciones sanitarias. Tercero, todas las tecnologías de contactless. Y cuarto, usar las tecnologías digitales en toda la cadena de valor para mercadearnos, para abrir la puerta al hotel, para hacer las reservaciones de tal forma que disminuyamos el contacto al mínimo. Algunas de estas cosas ustedes me van a decir, pero Mario, ¿cómo voy yo a invertir en esto si en estos momentos no tengo flujo de caja? Bueno, ahí es donde viene el tema de pensar que unidos hacemos la diferencia. Entonces, ese momento para que ustedes hagan alianzas estratégicas entre ustedes y negocien con los proveedores de todas estas herramientas, tecnologías y certificaciones para que obtengan un precio muy competitivo y puedan implementar estas tecnologías en toda su cadena de valor, digamos, de una forma costo efectiva, ¿verdad? Entonces, creo que las alianzas estratégicas y pasar de ser competidores a ser, como Christopher siempre nos lo ha comentado, a ser coopetidores, que es ser, somos, sí, competimos por el cliente final, pero para todos los, por ejemplo, como nos decía Maurice, para todo lo que es el back office, para todos los temas esos, podemos ser cooperadores para ayudarnos a sobrevivir y obviamente mantener esta industria tan importante para el país. Ahora me gustaría darle la palabra a Alejandro y Maurice para que nos hagan un resumen de los mensajes que nos gustaría que ustedes se lleven de este webinar. Gracias, Mario. Bueno, yo creo que hay muchísimos takeaways de lo que hemos hablado hoy. Bueno, yo creo que el primero es obvio, es una realidad que estamos viviendo y que se ve reflejada en la crisis actual. Vivimos en un mundo cada vez más conectado e interdependiente, por lo cual debemos ser mucho más creativos y debemos de proporcionar a nuestros negocios la capacidad de respuesta y adaptación que tal vez en el pasado no lo habíamos visto como una prioridad y nos habíamos acostumbrado a ser más reactivos que propositivos en el sector. Entonces, si había un levantamiento, si había una demanda más alta, si el mercado requería de algo, reaccionábamos y reaccionábamos muy bien. Esa ha sido siempre una de las características del sector turístico costarricense. Pero yo creo que esta situación nos debe de llevar a replantearnos que no debemos de ser reactivos, sino que debemos de ser propositivos. Debemos de integrar en nuestras cadenas de valor y dentro de nuestras propias empresas los procesos y la mentalidad necesaria para poder reaccionar rápidamente y poder adaptarnos rápidamente. Y eso significa tener hasta donde sea posible, una estructura más liviana y claramente tenemos que tener un manejo fiscal, ¿verdad? Y un manejo financiero mucho más disciplinado, que nos permita tener los recursos
necesarios para adaptarnos rápidamente si las circunstancias así lo ameritan. Pero la realidad es que esta no va a ser la última crisis que vamos a vivir, por lo menos en nuestra vida, los que estamos en esta llamada probablemente. Y no es que necesariamente se van a repetir crisis de este tipo pandémico, aunque perfectamente puede suceder. Pero van a haber otras crisis y van a haber otras situaciones, y esa interdependencia que existe nos va a afectar o no en mayor o menor medida. Entonces es importante ir cambiando el ADN de las empresas en ese sentido. Y de nosotros a la hora de enfrentar esos retos. No existe certeza de cuándo se va a recuperar la industria. Muchos hablan de 3 a 5 años, Maurice lo acaba de decir en su presentación. Tal vez vale la pena hacer una aclaración de lo que yo dije anteriormente. ¿Cuándo se abre la economía y cuándo se abre la actividad? O sea, ¿cuándo se va a levantar las órdenes sanitarias y cuándo vamos a pasar del 50% en el que estamos actualmente al 100%, y de cuándo el país va a levantar o abrir las fronteras y va a levantar las demás restricciones? No es, eso no significa que en ese momento va a darse la recuperación. La recuperación se va a dar más gradualmente. Lo que yo quise decir es que cuando la recuperación se dé, o sea, cuando realmente empecemos a ver al consumidor volver a su normalidad, la recuperación va a ser muy, muy rápida y va a ser más bien, en mi opinión, va a ser una demanda altísima en muy, muy corto plazo. Mario lo decía hace un momento, y yo creo que ahí es donde tal vez hay que hacer una distinción entre lo que ha sido las recuperaciones del pasado y la recuperación de esta crisis, ¿verdad? Donde todo lo que se está diciendo está basado en las experiencias que se han tenido en las últimas crisis que hemos vivido, que fue la del 2009, la del 2006 y anteriormente la del 2001. Pero en realidad esta crisis tiene características muy particulares. Yo coincido con Mario en el sentido de que la gente, el consumidor en general, va a quedar golpeado después de esta crisis, pero aún así va a haber una preferencia del consumidor en las experiencias, en vivir, en viajar, en relajarse, en buscar espacios de ocio, en encontrarle a la vida un atractivo más allá de lo puramente material. Y entonces yo sí preveo que cuando empecemos a aflojar las medidas, la gente va a buscar esas actividades y eso va a generar esa demanda en el sector turismo. Ya lo estamos viendo. En Estados Unidos, en Atlanta, abrieron mucho antes de lo que debieron haberlo hecho probablemente, pero abrieron las playas y no cabía la gente. Más bien se convirtió en un problema de salud pública porque la gente fue a consumir, salió. Los restaurantes no podían atender a la cantidad de personas que estaban tratando de ingresar, porque en realidad esta crisis lo que nos ha llevado es a entender que hay cosas mucho más importantes, ¿verdad? Que tener el último carro o cosas materiales, y que al final del día es más importante la experiencia, que va muy de la mano con el sentimiento, digamos, o la filosofía de vida de los millennials. Entonces yo sí creo que vamos a ver un cambio en la actividad de los consumidores, y yo sí veo al sector turismo levantándose mucho más rápido de lo que se está proyectando. La limitante va a ser qué tan golpeada salga el consumidor de esta crisis. Y si la crisis sigue en el tiempo y si la situación de salud pública no mejora, pues más golpeados van a salir los consumidores, entonces más lenta va a ser la recuperación. Pero si logramos mantener controlada la pandemia y en un plazo razonable volvemos a abrir las actividades, mi opinión personal es que va a haber una demanda, un spike en la demanda,
generado por la necesidad de las personas de volver otra vez a sentir esa normalidad y a vivir y experimentar las experiencias que generan el viajar y el ocio. Y nosotros muy concentrados en el mercado local en una primera etapa. Y entonces yo creo que esa es uno de los grandes retos de todos los que están en esta llamada. Y de todos los que estamos en esta llamada, uno de los grandes retos es en el inmediato plazo, en el corto plazo, la respuesta está en el mercado local. ¿Cómo puedo hacerme más atractivo para el mercado local? ¿Cómo puedo ofrecerle al mercado local alternativas que lo hagan más atractivo? Esa percepción del mercado local de que el turismo de que las actividades turísticas en este país son impagables porque todos los precios son diseñados para el turista extranjero y entonces es muy difícil poder tener acceso a los servicios. Eso es un reto. Hay que lograr cambiar esa mentalidad y hacer más accesible las oportunidades al mercado local. Yo veo en eso una oportunidad de recuperación en el muy corto plazo. Además, desde el punto de vista, alguien ponía en las preguntas el tema de la financiamiento y del acceso al financiamiento. Claramente es muy difícil tener acceso al financiamiento si no hay una política de Estado dirigida y diseñada para apoyar al sector. Y a pesar de que esa ha sido la retórica del actual gobierno, la realidad es que esa retórica no se ha manifestado como debe manifestarse en acciones de la banca estatal, en especial de la banca de desarrollo, que está totalmente subexplotada y no se ha proyectado como debe proyectarse. Pero asumiendo que efectivamente existe la voluntad política y van a darse las condiciones para que el sistema financiero pueda apoyar al sector, y eso pues claramente está fuera del control de los que estamos en esta llamada, este es un excelente momento para renegociar condiciones con los bancos, es un excelente momento para acercarse a los bancos. El secreto es, como decía Christopher hace un rato, hay que demostrarle al banco de que el negocio es viable y de que el operador, que el hotelero, que el dueño del restaurante, que el dueño de la compañía de transportes turísticos, estamos en control de nuestra operación, que manejamos la información, sabemos hacia dónde vamos y tenemos las expectativas y las proyecciones que nos permiten acercarnos al banco a renegociar. Si nosotros le damos al banco esa visibilidad de que somos viables financieramente, a pesar de que esa viabilidad esté montada en proyecciones que alguien podría decir pueden ser un poco más optimistas de lo normal, en realidad lo importante es darle esa viabilidad al negocio en el corto plazo. Y con eso, este es un excelente momento para negociar con los bancos. Los bancos no están en el negocio de llenarse de activos. Si algo aprendieron los bancos después de la crisis del 2009, es que el peor negocio para ellos es dejarse los activos. Entonces, los bancos buscarán la manera de renegociar condiciones, de ampliar plazos, de darle viabilidad a ese negocio para que, aunque sea de una forma renegociada, puedan seguir sirviendo la deuda, aunque sea un plazo más mayor, aunque sea modificando condiciones. Entonces, los invito a hacer ese análisis. Ese análisis tiene que hacerlo individualmente cada empresa. Cada empresa tiene que hacer ese análisis interno. Nosotros, por supuesto, que podemos ayudarlos en todo lo que ustedes lo necesiten para poder acercarse a los bancos a renegociar en mejores términos y en mejores condiciones. Y por supuesto, como gremio, tenemos que seguir presionando para que el Estado, el gobierno, realmente materialice el apoyo al sector en brindar esos recursos a los que está teniendo acceso el gobierno a través de los organismos multilaterales, para que parte de esos recursos sean destinados al sector turismo. Y eso es un trabajo que hay que hacer a nivel de las cámaras y a nivel del liderazgo de esas cámaras. Pero bueno,
Eso era, digamos, desde el punto de vista de que es un buen momento para acercarnos a los bancos. No le tengan miedo a los bancos. Y en este momento el problema es más de ellos que de ustedes. Entonces, démosle viabilidad y démosle fortaleza a las proyecciones del negocio y con eso se puede acercar a los bancos a renegociar términos. Le paso la palabra a Maurice para que nos elabore sobre los demás takeaways. Gracias. Me parece que acá continúa Christopher, si quieres, creo que sos el experto en la parte de ingeniería financiera, que hagas tus conclusiones de este apartado. Gracias, Maurice. Como les comenté en las fiminas previas, hay oportunidades de fuentes y estructuras no tradicionales para obtener recursos frescos y dar viabilidad al negocio y aprovechar la oportunidad que se nos viene del sector turismo en el mediano, 2, 3 años. Aprovechemos y comencemos a pensar e indagar sobre esas fuentes no tradicionales. Les mencioné algunas durante esta presentación, el sell and leaseback o la venta del activo con un alquiler de vuelta, nuevos inversionistas, en el caso de los que se dedican al transporte turístico, el renting de carros, hay empresas que están ofreciendo ya esos servicios, etcétera. O sea, hay que ser creativos desde el punto de vista financiero. Y en caso de que alguno de ustedes piensa salir de la industria, porque definitivamente ya no es el momento adecuado, no quiero seguir en esa industria, tienen que pensar muy bien cuándo es el mejor momento y cuál es la estrategia para salir de la industria del turismo y tratar de minimizar las pérdidas. No nos olvidemos que va a haber oportunidades de adquisición, de operaciones durante estos meses y el próximo año también. Entonces, siempre se van a generar oportunidades en la industria, se van a generar, va a haber empresas que no quieren o empresarios que no quieren seguir, ahí van a haber oportunidades de adquisición. Entonces pensemos en ambas vías, ya sea en la venta o en la compra del negocio. Y por último, como lo mencionó Mario, tengan muy en cuenta la propuesta de valor que le estamos dando a nuestros clientes. Piensen cuáles son los puntos de dolor, cuáles son las ganancias que tienen los consumidores, qué es lo que están buscando y ofrézcanle eso. Y ojalá que la oferta sea como una oferta unida en todo el sector, el sector turismo. Es decir, nuevamente desde el momento en que llega al aeropuerto o de que llega en el crucero hasta que retorna y se va del país en el aeropuerto o en el crucero o el medio por el cual han llegado. O sea, la fortaleza va a estar en la unión de todo el encadenamiento y en la experiencia. Costa Rica ha ofrecido una experiencia a nivel internacional, nos hemos posicionado a nivel internacional. Ahora lo que hay que hacer es echar mano de esa experiencia internacional y sumarle que hemos manejado bien la pandemia. Agreguémosle eso a toda la cadena de valor. Adelante, Alejandro. Me parece que sigue Maurice. Maurice. Vamos a ver, la última sección es para recapitular todos los takeaways que se han visto hoy. Adelante, Mario. Ok, y tal vez una recapitulación rápida, ¿verdad? Hablamos que Costa Rica tiene una oportunidad de lujo para reposicionarse como destino país. Lo hemos hecho en el pasado con Costa Rica No Artificial Ingredients y necesitamos hacerlo ahora. Y la oportunidad es cómo nos posicionamos como un destino más seguro para viajar. Ya el sistema costarricense sanitario ha hecho un gran trabajo. Ahora le toca al sector turismo seguir con eso. Como Alejandro nos mencionaba,
es importante definir cuál es la viabilidad que le podemos dar al negocio para sobrevivir en los próximos 6, 9 o 12 meses, ¿verdad? Y ir a negociar con los acreedores. Se mencionó fundamentalmente que era importantísimo adaptarse a la demanda local, ¿verdad? Y aplicar los protocolos. Y finalmente, ¿verdad? Administrar muy estratégicamente su mercadeo y su comunicación para captar a los clientes locales. Un reto que vemos aquí es que evidentemente para atraer al cliente local que probablemente quiere tener acceso a experiencias que en otras circunstancias no podría tener, tendríamos que bajar nuestras tarifas. Y si bajamos nuestras tarifas, la gran pregunta es cómo las protegemos, ¿verdad? Porque siempre que se bajan las tarifas cuesta mucho que recuperen. Entonces hay que hacerlo muy inteligentemente, segmentando las tarifas a través de los diferentes canales que tenemos, ¿verdad? Y como una reflexión final, antes de pasar ya a las preguntas, vean, hay luz al final del túnel, pero hay que llegar al final de ese túnel. De esta situación vamos a salir como industria y como país. No hay mal que dure 100 años, como dice el refrán, ni cuerpo que lo resista. Esta realidad no va a ser para siempre. Ni las cosas buenas ni las cosas malas duran para siempre. Pero nadie sabe cuánto va a durar. Ninguno de nosotros tenemos esa bolita de cristal. Cuando salgamos de esto, no hay duda que el mercado va a regresar, que probablemente va a haber menos competencia porque algunos se quedaron en el camino y alguna infraestructura turística se detuvo. Y los que estén preparados para ese rebote van a haber mucha demanda. El objetivo es resistir, ser disciplinado, ser ordenado y adaptar su propuesta de valor al nuevo normal y ser muy realista, pero con optimismo. Así que con eso abro la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unas preguntas buenísimas. Si quieren, empecemos. Maurice, pregunta don Marco Obón, ¿bajo qué criterios o estadísticas llegaste a la conclusión que marcas como Marriott van a tener una mejor recuperación que un Airbnb? Gracias, Mario. Y bueno, básicamente la respuesta es justificada por digamos, no hay estadísticas en este momento que apenas llevamos un poco más de 3 meses para decir, saber cuánto ha sido el desempeño de los hoteles de marca internacional versus los hoteles no tradicionales. Sin embargo, la afirmación que la hemos estado escuchando en varios foros internacionales se debe a una percepción de la mayor capacidad de implementación o auditoría que tienen estas cadenas que ya tienen una plataforma de auditoría interna muy importante en la parte operativa para asegurarle a sus viajeros o huéspedes que van a tener esos protocolos debidamente implementados. Entonces, estas cadenas tienen esta capacidad de mostrar esta implementación de medidas sanitarias en sus hoteles. No quiere decir que las casas de lujo tampoco puedan hacerlo, pero ya los hoteles tienen de ventaja una plataforma muy bien establecida que no se compara con la oferta que existe en los 6 o más millones de unidades residenciales en alquiler, solo en Airbnb. Entonces, no es una afirmación para aclarar que estadísticamente ya se haya concluido eso. Sin embargo, la tendencia actual es en esa línea. Maurice, y siguiendo con el tema de los protocolos de salud, una de las personas que nos mandó una pregunta, le quedó la idea de que él tenía que aplicar sus propios protocolos individuales sin acreditarse a todo el país, ¿verdad? Creo que ese no fue el mensaje que vos quisiste dar, ¿verdad? Correcto. Efectivamente, nosotros estamos, o quisimos decir, está toda la normativa que emite el Ministerio de Salud, el cual establece una base de implementación de protocolos sanitarios y ese es el piso mínimo que se debe implementar. Lo que nosotros estamos acá planteando es subir la barra a un nivel por encima de los protocolos sanitarios que establece el Ministerio de Salud para lograr afianzar más esa, digamos, traducir en una mayor confianza al consumidor durante su estancia, básicamente. Ok. Christopher, aquí hay una pregunta y alguien nos decía que quién va a comprar acciones
de empresas que no tienen siquiera posibilidad de tener acceso a créditos bancarios porque es inseguro e imprevisible sus futuras ventas, ¿verdad? ¿Es posible que yo pueda, cómo ves vos la posibilidad de que yo pueda atraer capital en estos momentos a mi hotel o a mi actividad turística? Hay inversionistas que ven lo que nosotros les hemos dicho durante la presentación. Ven que en el cambio en el consumidor es un cambio estructural y que llegó para quedarse. El tema de la experiencia, de relajación, de compartir en familia, ya no tanto lo material, sino generar momentos, momentos únicos. Eso lo que quiere decir es que en el mediano plazo la industria del turismo se va a ver fortalecida en contraposición a otras industrias de comprar teléfonos inteligentes o de comprar otro montón de cosas que digamos que no generan una experiencia. Les voy a poner un ejemplo que está sucediendo actualmente. Las ventas de bicicletas se han incrementado en Costa Rica sustancialmente. Digamos, no, ahora hay que esperar por una bicicleta. Antes uno llegaba a un ciclo y tenían en stock. Ahora hay que esperar por una bicicleta a que le importen. ¿Por qué? Porque los hábitos están cambiando. Entonces, estos inversionistas lo que están es visualizando esa oportunidad. Saben que actualmente hay ocupación cero, no puedes ir a demostrarle un estado de resultados diciendo que este mes gané más que el mes anterior y eso es muy difícil. Lo que están visualizando es que en un año va a haber más demanda, en 2 años va a haber muchísimo más demanda y en 3 años todavía más demanda. Eso es lo que están visualizando y eso es lo que hay que vender. Hay que vender la oportunidad también ahora a nivel individual. Hay que decir, yo soy un tour operador con experiencia, yo soy un hotel con experiencia. Estos fueron mis números prepandemia, esta es mi experiencia en la industria, este es el valor de mi producto, el valor de mi servicio al turista. Entonces sí, no están viendo números, no están viendo números en el hoy, están viendo números en el mañana, están viendo que va a haber una rentabilidad definitivamente y eso es lo que hay que demostrarles por medio de la experiencia que ustedes tienen históricamente, del control de negocio desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operativo, y ahí hago hincapié en temas de protocolos, como lo mencionó Maurice, es ejecutar el protocolo a nivel individual y a nivel de la cadena completa para que ese inversionista llegue y quiera poner plata en nuestro negocio. ¿Cómo acercarse a los inversionistas? Hay que acercarse con información desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la propuesta de valor y desde el punto de vista financiero, aunque sean estimados de lo que nosotros prevemos a futuro, obviamente también mostrando lo que hemos hecho en el pasado, pero por lo menos con estimados de lo que vemos nosotros a futuro y cuál podría ser la rentabilidad potencial de esa inversión. En otras palabras, hay que estar preparados con buena información para ir a demostrársela a este inversionista y demostrar que somos buenos operadores y que existe una clara oportunidad para que él invierta en el negocio. Ok, o sea, hay que contar una historia más de cómo vamos a aprovechar esa, digamos, retorno a la demanda más que cómo estamos hoy, ¿verdad? Una pregunta para Maurice. Me dice alguien, ¿puede compartir ejemplos adicionales de cómo realizar un rediseño administrativo o estratégico de los negocios turísticos? Sí, Mario, con mucho gusto. En realidad, vamos a ver, como dijimos al principio, no hay recetas genéricas que sirvan para implementarle a todos y evidentemente en Canatur particularmente entendemos que hay una gran diversidad de empresas en cuanto a su giro de negocio y el tamaño. Habiendo dicho lo anterior, algunos otros ejemplos que podemos pensar de este tipo de consejos prácticos para diseñar, por ejemplo, en el caso de los restaurantes puede ser desde algo que ya se ha venido haciendo, pero rediseñar menús para poder bajar los costos de alimentos y bebidas. Se puede pensar en cambiar los horarios de operación de los restaurantes que tengamos en los hoteles. Se puede pensar en cerrar ciertos bloques de habitaciones que tal vez no se están usando al 100%.
Esas son algunas de las cosas que se pueden hacer y nosotros hemos venido haciendo con algunos de nuestros clientes dependiendo de la situación que tenga cada uno. Entonces, vamos tal vez a resumir diciendo que la posibilidad de hacer ese rediseño tiene que ver con la situación que tenga cada empresa. Y tal vez quisiera hacer un énfasis en especial en un mensaje que yo creo que tratamos de transmitir, que es la sinergia que puede existir entre empresas pymes y mipymes del sector turístico costarricense, donde si se pueden aliar y organizar, por ejemplo, a nivel de compras, entonces voy a usar un ejemplo cualquiera, en la zona Manuel Antonio, los restaurantes y hoteles de la zona se unen para negociar mejores precios y términos de condiciones comerciales con los proveedores de alimentos y bebidas que van a ofrecer sus productos a estos hoteles y restaurantes, no es el mismo poder que va a tener un grupo que se ha unido con interés común que lo que pueda lograr cada uno individualmente. Entonces nos parece que realmente ahí existe una enorme oportunidad de poder crear sinergias por regiones donde no hay ningún conflicto de interés entre estas partes que se están ayudando a lograr mejores condiciones comerciales para cada uno de ellos, a través de un esfuerzo común y colectivo. Muy interesante, Maurice. Alguien tenía una pregunta muy puntual porque vos te referías a Estados Unidos y la pregunta es si tu análisis también comprendía a los canadienses, pero preguntaba Fernando Víquez. Correcto. Las estadísticas que presentamos hoy corresponden al mercado de los Estados Unidos, que es donde mejor se ha documentado las crisis pasadas a nivel estadístico, y esa la respuesta corta es no incluye Canadá, es estrictamente el mercado estadounidense. Y nos pregunta Nicolás Stanton, ¿qué tan importante ven el desarrollo independiente de los canales de venta online, como por ejemplo apps o páginas web, ¿verdad? Versus la penetración tan profunda de las OTAs. Sí, yo creo que es una pregunta pues, muy específica en el área de mercado y ventas y es una excelente pregunta. Dicho sea de paso, yo debo reconocer que no soy experto en mercado y ventas y no creo que la pregunta es muy profunda y posiblemente en el área de mercado y ventas va a haber personas mejor calificadas que yo para contestar esa pregunta que nos están haciendo. Definitivamente pensamos que pues por sentido común, entre más directo podamos hacer nosotros llegar nuestro mensaje, nuestra propuesta de valor al consumidor final, pues mejor vamos a poder lograr una mejor rentabilidad, pues sobre todo estando conscientes y habiendo también tenido una empresa propia de tour operadora, puedo decir que hay un enorme margen de intermediación para lograr al final vender la experiencia de un tour, por ejemplo, pasa por muchos intermediarios y lo cual evidentemente hace reducir significativamente la rentabilidad del emprendedor. Aquí, bueno, vamos a tomar una última pregunta y tal vez después les pido a cada uno de ustedes que nos dé como un mensaje de cierre. Nos pregunta alguien, dice, yo soy una empresa pequeña, ¿cómo ustedes me podrían ayudar? Me parece que ustedes solo trabajan con empresas grandes y me parece una pregunta muy honesta y válida que me gustaría contestar. Efectivamente, nuestra firma se ha percibido como que solo apoyamos a empresas grandes, pero de verdad que nosotros estamos aquí por ustedes y queremos apoyarlos. Estamos para apoyar al sector. En estos momentos estamos en varios programas por ejemplo, con Procomer, con el INA, apoyando a pequeños empresarios a salir de la crisis. Y algo que hemos visto que se vuelve muy costo efectivo para ayudar a empresas que no pueden pagar, digamos, un apoyo muy grande, es que hacemos grupos de 10 o 20 empresas y se arma un paquete muy interesante donde por un monto, digamos, relativamente pequeño, accesible, uno puede ayudarlas a todos en grupo y también ayudamos a hacer esas conexiones para hacer las alianzas estratégicas y lo que Maurice decía, ¿verdad? Entonces, si ustedes estuvieran interesados en ese tipo de apoyo, ahí tienen nuestros correos o cualquier pregunta que ustedes tuvieran que no hemos podido evacuar en este momento, nosotros encantados de ayudarlos. Y ahora tal vez me gustaría, pues, Alejandro, Christopher y Maurice, unas palabras de cierre, digamos, de
¿cómo se llama?, de esperanza para este sector que está en un momento tan retador. Sí, bueno, si quieren voy a empezar yo. Me parece, ¿verdad?, que estamos pasando por una de las peores crisis que el sector ha vivido en los últimos años, por lo menos desde que yo tengo conciencia en este negocio. Pero por el otro lado, me parece que a diferencia de otras crisis, esta es una crisis donde vamos a ver una recuperación más rápida de lo que inclusive se ha proyectado con base en experiencias pasadas. Me parece que más bien estamos observando un cambio en la mentalidad y en la preferencia de los consumidores, y hacia las experiencias, hacia el conocer la familia, el ocio, el placer, y eso va a generar una recuperación mucho mayor y más rápida de lo que se está esperando. El reto para todas las empresas del sector es el now, es cómo salir de esta etapa, que no sabemos si va a ser 6 meses más, 9 meses más o más. Mi recomendación a todos es, como lo dije anteriormente, es reestructurar sus operaciones, buscar cómo darles viabilidad financiera en el corto plazo, y para eso es necesario hacer un análisis interno, individual, y unirse para efectos de buscar, como decimos anteriormente, beneficios en economías de escala a través de la unión, a través de Canatur, a través de los diferentes gremios en los que usted puedan participar, para en este mode de sobrevivencia lograr llegar hasta el next. Yo creo que hay una gran oportunidad, hay una oportunidad enorme para Costa Rica y para todos los que estamos en el sector turismo, y es una oportunidad que va a generar réditos, pero hay que prepararse, hay que estar listos para aprovechar esa oportunidad, y para eso se necesita la reorganización y se necesita tener proyección. Nosotros encantados de apoyar en todo lo que podamos, y me parece que vamos hacia un futuro en el mediano plazo, a un futuro mejor que el que existía inclusive antes de la crisis. Buenísimo. Christopher. Tal vez como mensaje final me gustaría decirles que por favor sean muy disciplinados en los siguientes meses, muy disciplinados con su información financiera, muy disciplinados con su información operativa, porque eso es lo que les va a dar a ustedes el músculo para poder acceder a nuevas fuentes de financiamiento y aprovechar la oportunidad que mencionó Alejandro. Si antes era importante, ahora es todavía más importante el llevar control, el tener control claro de su información proyectada, aunque sean escenarios, aunque sean estimaciones. Eso es clave para demostrárselo a ustedes mismos y a las entidades bancarias, a los inversionistas o a cualquier otra fuente de financiamiento. Es clave tener esa disciplina financiera. Y hago hincapié como segundo mensaje en que la unión hace la fuerza, la unión en toda la cadena, desde que llega el turista a Costa Rica, va a ser clave. La unión entre ustedes para renegociar condiciones bancarias, la unión de ustedes para renegociar condiciones con proveedores, la unión en todo sentido es lo que les va a dar una mayor fortaleza para afrontar los retos que vienen en camino. Entonces, el ponerse a dialogar con planes específicos va a ser clave en esta etapa y en el resurgimiento del turismo en Costa Rica. Muchas gracias, Christopher. ¿Y Maurice? Gracias, Mario. Bueno, yo quizás, ya aparte de lo que nuestros colegas han expuesto,
quisiera tal vez hacer énfasis en 2 o 3 mensajes. El primero es enfatizar, aprovechar estos tiempos que evidentemente estamos con ocupación prácticamente cero, para invertir este tiempo en el rediseño administrativo de nuestras empresas, asesorados idealmente por profesionales en esta materia, en este campo. Sabemos que la situación es difícil, pero también sabemos que hay empresas que ofrecen servicios diferenciados, digamos, para empresas con diferentes tamaños, como creo que Mario ya explicó también previamente. Segundo, me parece importante también dentro del optimismo que queremos transmitir es, realmente estamos convencidos que Costa Rica tiene fortalezas que ha logrado madurar y comunicar durante décadas en el mundo entero, que deberíamos de poder construir sobre estas fortalezas que ya tenemos posicionadas en el país, como por ejemplo nuestra oferta, digamos, hotelera, que llamaríamos de baja densidad, que no es un destino masivo. Eso hay que hacerle un eco, me parece a mí, muy grande a nivel de mercadeo. La parte que tenemos del todo lo que es el encadenamiento con tours en la naturaleza y cómo podemos hacer viajes con propósito, con sentido. Y también me parece que de alguna manera tenemos que hacer saber que nuestro sistema de salud es un sistema bastante maduro y robusto que debería de ser otro factor a consideración a la hora de considerar hacer un viaje hacia nuestro país. Y para terminar, me parece que el mensaje que hemos tratado de transmitir también hoy es el de la solidaridad y cooperación entre las diferentes empresas a través de acuerdos donde puedan compartir mejores prácticas, donde una empresa quizás que es más grande, que tiene más recursos, puede ayudar solidariamente a empresas pymes y mipymes del sector. Me parece que eso también nos abre un espacio, y en Costa Rica pues nos hemos caracterizado por ser un país bastante solidario unos con otros. Me parece que eso no va a ser la excepción en esta industria. Muchísimas gracias, Alejandro, Christopher y Maurice, por compartir con este sector que tiene tan grandes retos. Yo nada más les quiero dejar 2 mensajes. Si necesitan contactarnos, ahí están nuestros correos electrónicos, teléfonos. Estamos para servirles y apoyarlos al sector en este proceso. Y mi única pregunta para cerrar es, háganse la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que esta crisis tan dura y tan fuerte como puede ser para el sector sea lo mejor que me haya pasado como empresario y como empresa turística? Es una pregunta poderosa, pero por más negro que usted lo pueda ver en este momento, es cómo puede ser que esta crisis sea lo mejor que me haya pasado, porque me va a permitir reinventarme, ordenar cosas que no he ordenado, tomar decisiones que he estado posponiendo para sobrevivir y salir fortalecido. Muchísimas gracias. Espero que todos estén en salud, cerca de sus familias, y los esperamos a la próxima. Muchas gracias por haber asistido.